Carlos Zambrano, número 2 al Congreso de los Diputados por Cádiz, en la formación de Vox. Gracias por atendernos, un placer como siempre. Gracias a vosotros por dar esta oportunidad para transmitir nuestro mensaje, en definitiva. Intentamos hablar con los partidos que concurren a las elecciones y con las personas, con los isleños en este caso, que forman parte de la lista por Cádiz. Sois tres, el Partido Socialista, Vox y Partido Popular, me imagino, que inmerso en una campaña frenética. Venimos de unas municipales y prácticamente no nos ha dado tiempo a respirar, ni a los medios ni a vosotros, creo. No nos ha dado tiempo de descansar, no nos ha dado tiempo de respirar y estamos pasando mucho calor. Muchísimo. Sí. Está siendo agotador, porque además cuesta mucho trabajo mantener el ritmo y mantenerlo en estas fechas. Por algo en Andalucía tenemos prohibido a nivel autonómico tener elecciones en estos meses. ¿Y cómo es que has seguido adelante? Bueno, en Vox estamos acostumbrados a hacer las cosas con dificultad, porque estamos ya curtidos. Yo llevo 9 años y medio ya prácticamente en el partido. Y la verdad es que lo hemos tenido siempre difícil y estamos acostumbrados, ¿no? Tenemos interés en cambiar las cosas y estamos dispuestos en realidad a trabajar en equipo para transmitir nuestro mensaje, con lo cual al final lo que hemos hecho ha sido seguir el ritmo de las municipales y continuar trabajando. No hay otra. Sí. Cuando hablas de dificultades, cuando hablas de que Vox siempre lo ha tenido difícil, ¿a qué se refiere Carlos Zambrano? Bueno, somos un partido que, ten en cuenta que prácticamente todos nuestros miembros no son políticos, es gente profesional que viene de la sociedad civil y que se integra en un movimiento más que en un partido, que es un movimiento que lo que pretende es cambiar las cosas en nuestro país. Y entramos en un mundo que para la mayoría de nosotros era desconocido, pues la gran política, la política nacional, y además a un alto nivel y además con una demonización permanente tanto por parte de los grandes partidos, sobre todo del bipartidismo, como por parte de los medios de prensa, que seamos realistas, están prácticamente un 90% controlados por los grandes partidos. Para nosotros ha sido y sigue siendo difícil hacer algo tan elemental como normalizar en la sociedad que hay un partido que se llama Vox, que tiene unas propuestas, que quiere transmitirlas como paso previo a poder transmitir nuestro mensaje. Pues claro, hay mucha gente que ve venir a Vox y como ya tiene en su memoria esa demonización que viene de los demás partidos, de los medios, pues ya todo ese proceso de difamación ha calado en la sociedad. Claro, y ha provocado un rechazo previo, ¿no? Es como un obstáculo que tenemos que saltar antes de hacer lo que hace cualquier partido como Vox, que es transmitir un mensaje político. Nuestro mensaje está absolutamente deformado por los medios y hay gente de otras formaciones que se permiten el lujo de decir a los demás lo que Vox dice, ¿no? Para eso que escuchen a Vox directamente, ¿no? Cuando nosotros no tenemos intermediarios, sino que hablamos con la gente directamente, entonces ya salvamos ese obstáculo y la gente dice, mira, esto era lo que defendía Vox, yo pensaba que era otra cosa, porque a mí me habían dicho, porque yo había escuchado, porque la prensa dice. No, escucha a Vox directamente. Por eso yo creo que nuestra gran fuerza es el cara a cara, es el día a día en la calle, y ahí es donde realmente está nuestro trabajo, donde realmente vemos que hay un resultado luego electoral, que es un trabajo de pico y pala, sí. Asociación por asociación, calle a calle, español a español. Yo he llegado a tener reuniones de 3 personas donde he explicado puntos del programa y no pasa nada a pesar de haber pasado ya 9 años y medio, seguir haciendo lo mismo, ¿no? Seguir pateando la calle y hablando con la gente. Y cuando patea uno la calle, si ahora hubiese sido hace 4 años, ¿qué opina la gente? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Porque todo el mundo tenemos problemas y a veces los problemas de cada uno son los más importantes. ¿Qué demanda la sociedad española en estos momentos? Yo creo que la sociedad española está harta de enfrentamientos. Los grandes partidos se sostienen gracias a esos enfrentamientos que ellos mismos crean y que ellos mismos alimentan. Hombres contra mujeres, ricos contra pobres. Cortinas de humo. Son cortinas de humo, pero también es verdad que sobre todo la izquierda
se ha alimentado siempre del conflicto social, hasta el punto de que ellos alimentan el conflicto social y pescan sus votos en ese conflicto social. Yo creo que los grandes partidos, sobre todo PP y PSOE, prácticamente han creado un negocio en la política y se alimentan de esa conflictividad que a ellos les viene muy bien. Y la gente está harta de ese enfrentamiento. Por eso yo siempre, cuando me preguntan sobre esto, digo algo, que nosotros no solo somos un partido que defiende la unidad territorial de España, que ya es otra fuente de conflicto. Hay partidos que viven de la confrontación territorial. Y bueno, hay Esquerra Republicana, PNV, Bildu, viven gracias a haber alimentado ese enfrentamiento entre españoles. Yo es que siempre he defendido la unidad espiritual entre los españoles, porque somos realmente una hermandad, todos somos españoles, seamos ricos o pobres, vivamos en un buen barrio o en un barrio más humilde, y lo que deberíamos hacer es ser conscientes de que los grandes proyectos nacionales necesitan que los hagamos y los construyamos todos unidos, sabiendo dónde estamos cada uno de nosotros, y por supuesto dentro de una igualdad entre españoles, que eso se traduce en que desde el poder hay que transmitir al pueblo siempre la posibilidad del ascenso socioeconómico. Un español que trabaja y que se esfuerza siempre debe tener la oportunidad de ascender social y económicamente, gracias a su talento, a su inteligencia, a su esfuerzo. Algo que cada vez es más difícil, curiosamente. Siempre nos venden que estamos en una sociedad cada vez más inclusiva, cada vez más avanzada, más progresista, y no es cierto en ese aspecto, que es el elemental. Yo en uno de mis últimos discursos en el Congreso, yo decía, la libertad empieza con la libertad económica. Cuando un español es dueño de su casa, cuando puede sostener a su familia con su esfuerzo, entonces realmente empieza su libertad, porque vivimos en unos tiempos donde la dependencia del español al político es cada vez más intensa, y cuando un español se sostiene económicamente a sí mismo sin dificultad, entonces deja de depender del político, deja de depender de la paga, del subsidio, deja de depender de la ayuda, y entonces empieza a poder decirle al político: te exijo que hagas esto, esto y lo otro, porque yo soy el ciudadano y tú estás para servirme a mí. Y yo siempre he defendido en política una sociedad en la que el español está por encima del político y es el verdadero dueño de su país. No es un súbdito, no es un sometido. Carlos, el programa de Vox, si no me equivoco, se compone de 279 páginas, casi nada. Bicheando un poco, estudiando para hacer esta entrevista, hay puntos muy claros que lleváis, ¿no?, que defendéis. Uno es relacionado con el tema de la mujer. A mí me gustaría que aclararas un poco qué ocurre con este tema de la mujer, del tema de violencia de género. Hay partidos que os acusan de no estar a favor de la misma, etcétera, etcétera. Yo sé que no es así porque lo hemos hablado muchísimas veces, pero me gustaría que lo explicaras. A ver, es precisamente uno de los temas donde más se ha mentido, se ha deformado, se ha demonizado a un partido como Vox, donde tenemos mujeres de diputadas y evidentemente tenemos unos grupos donde efectivamente parecería absurdo que tuviese a diputadas que perfectamente defienden nuestras posturas en el Congreso o en los parlamentos autonómicos y que están muy lejos de mantener posturas marxistas. A ver, yo creo que todos defendemos lo mismo, sin perjuicio de las mentiras que cuentan de Vox. Cuando una persona con dos dedos de frente ve que un hombre agrede a una mujer, pues lo que ve es un delincuente. Por supuesto, cuando ve que muere una mujer, pues lo que ve es un asesinato. Y cuando, en definitiva, afrontamos esa situación, pues desde Vox pues también vemos la necesidad de que efectivamente se combata ese tipo de violencia. Es más, somos el partido que hemos pedido mayor aumento de penas del Código Penal para precisamente los hombres que violan o que matan a las mujeres, ¿no? Yo creo que realmente nosotros
hemos defendido una serie de posturas que son coherentes y que básicamente, pues, ¿cómo te diría? Nosotros, por ejemplo, hemos defendido que hay que defender a la mujer, pero no podemos caer en el error de cargarnos la presunción de inocencia en el Código Penal, por ejemplo, y que tenemos que respetar los principios jurídicos básicos de un Estado de Derecho, y que defender a la mujer no tiene por qué llevar consigo, pues, que cuando una mujer denuncia a un hombre sin pruebas en un proceso de divorcio, pues por obtener un beneficio realmente en un proceso civil, que los hay, porque hay de todo, pues que nosotros que el Estado venga en la obligación, que el sistema venga en la obligación simplemente de considerar una declaración sin prueba ninguna como prueba de cargo condenatoria para un hombre. Entonces nosotros defendemos la verdadera igualdad, un proceso con las debidas garantías. Eso no es ser machista, eso es defender el Estado de Derecho. Por otro lado, hemos criticado unas normas que no se han traducido en solución del problema. Porque cuando vemos las estadísticas, vemos que no bajan los números de muertes, los números de agresiones, los números de denuncias. Y entonces vemos que son normas que se están cargando el Estado de Derecho, que están cargando el principio con la presunción de inocencia, y encima estamos viendo que no están teniendo un resultado adecuado. Por ejemplo, también vemos que a la sombra de todos estos procesos que realmente tienen un trasfondo ideológico muy marcado, están naciendo chiringuitos, entidades que se alimentan económicamente de todo este mundo feminista radical, porque hay feminismo radical, eso existe, y existe apegado a partidos de izquierda radical que se nutren y que crean una clientela. ¿Qué propone Vox, Carlos? Porque en definitiva, escuchada, bueno, pues la versión y todo lo que nos argumenta en referencia al tema de la mujer, ¿qué propone Vox para erradicar esto que está ocurriendo? Bueno, nosotros hemos pedido hacer estudios criminológicos sobre el perfil del agresor, y se nos niega ese planteamiento. ¿Por qué? Bueno, porque queremos saber a qué tipo de personas son las que agreden. Sabemos o sospechamos que a lo mejor si hacemos unos estudios en profundidad, pues a lo mejor nos encontramos con perfiles que a la izquierda les pueden resultar incómodos. Bueno, pues porque es verdad que hay ciertos sectores de inmigración de los que procede un alto porcentaje de la violencia contra las mujeres. Bueno, si eso se traduce en estudios eficaces, en verdaderos estudios sobre perfil criminal, pues habrá que afrontar esa realidad. Lo que no podemos es cerrar los ojos y negar que puede estar existiendo esa realidad o que existe esa realidad. Muchas veces se nos oculta el origen de ese tipo de agresores. Estamos pidiendo que nos centremos en normas de conciliación laboral para facilitar la vida de la mujer. Y a veces nuestro gasto, en lugar de ir para alimentar ese tipo de entidades de la izquierda radical, tenemos en cuenta que son más de 500 millones de euros el Ministerio de Igualdad, que con eso se pueden hacer muchas cosas. Y como se ha constatado que el dinero que se invierte se queda en esa estructura de chiringuitos y no llega a la mujer que realmente lo necesita. Nosotros en realidad lo que sostenemos son reformas procesales y administrativas que lo que pretenden es, en definitiva, afrontar el problema real que está sufriendo la mujer. Y también estamos haciendo un planteamiento de sentido común. ¿Por qué un hombre agrede a una mujer en el ámbito familiar o de relación personal? Pues porque se considera más fuerte. Si la mujer fuese más fuerte que el hombre, pues no, el hombre no agredería, no haría esa agresión hacia la mujer. Pero es que hay otras situaciones donde se crea esa relación de dependencia o esa relación de fuerza que puede dar lugar a esa situación. Y existe maltrato a los menores,
existe maltrato a las personas dependientes, y nosotros por eso también hablamos de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué segregar a esos tipos de violencia que responden a la verdadera razón de fondo, que es el abuso de superioridad de uno hacia una mujer, de un cuidador hacia una persona dependiente o de un padre hacia un niño, ¿no? En definitiva, nosotros creemos que no se afronta el problema de un punto de vista objetivo. Y estos son asuntos delicados, son asuntos sensibles, son asuntos donde la población sufre mucho y que no debemos dejarnos llevar por la ideología, sino por el sentido común, por el sentido práctico de las cosas. Y por supuesto, si no funciona, reconocer que no está funcionando y que hay que rectificar. Y yo creo que si yo en el Congreso he tratado diputados de todos los partidos, bueno, de todos no, porque yo, Bildu y partidos así, son grupos con los que no se puede hablar, es que es imposible, aparte de que no hay ningún interés por mi parte sentarme a hablar con un señor de Bildu. Pero en general, por regla general, los portavoces de otros partidos, yo creo que se les podría convencer para sentarnos juntos y afrontar la solución de estos problemas de una manera coherente, de sentido común y beneficiosos para todos. ¿Piensa que existe en nuestro país, por parte de todos los partidos, un interés general por unirse todos e ir por el bien común del ciudadano? No, como te decía antes, al final, aunque las personas, cuando las tratas en privado, te transmiten una sensación, y he tratado diputados del PSOE que en privado son razonables, del Partido Popular. Porque al final son personas. Son personas. Porque estamos viendo el figurado de un político, pero detrás está la persona. Pero en los grandes partidos, sobre todo, en todos, pero sobre todo en los grandes partidos, se impone el interés partidista. Claro. Cuando llegan las elecciones, se impone el interés por los votos, la ambición por el poder y lo que te decía al principio, mantener ese gran negocio que para los grandes partidos ya es la política. Es que vive mucha gente de la política. Es que hay una clase política que vive de esto. Es que yo creo que para el PSOE y el PP esto es como el que tiene una cadena de tiendas, una estructura empresarial. Es que para ellos esto es un modus vivendi, no un instrumento de servicio. Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Luego ves a políticos desesperados, insultando, atacando, perdiendo los nervios, porque en el fondo viven en una permanente ansiedad por el poder y por seguir viviendo de la política. Esto es así. Hay más temas polémicos relacionados con Vox que a mí me gustaría aclarar en esta entrevista. Sé que son pocos minutos, pero el tema de la inmigración, ¿qué ocurre con esta cuestión? Es que a mí me sorprende que todavía la gente... Vamos, que tenemos un secretario general de raza negra, sí, sí, que es Ignacio Garriga. O sea, que a nosotros nos acusen de racistas, que nos acusen de xenófobos, a mí me parece absurdo, sobre todo para la persona que conozca realmente Vox y lo que nosotros defendemos, ¿no? Mira, a mí un inmigrante que viene a España saltándose nuestras normas, riéndose de nuestra ley, saltando una frontera a la fuerza, agrediendo a nuestros agentes de autoridad y que entra en España, se pone en nuestro país y dice, aquí me quedo yo porque yo quiero. A mí me da igual que sea rubio de 1,90 m y ojos azules, o que sea de raza negra y venga de África o de donde sea. Eso es un inmigrante que se ha reído de nuestras normas y que debería haber ido al puesto fronterizo y haber pedido la condición de refugiado o de asilo o de lo que fuese, o haberse ido a la embajada y pedir la residencia. Y es que eso es así. Es que nosotros tenemos que defender la aplicación en nuestra ley. Por eso yo digo que para mí, un inmigrante ilegal solamente puede estar o en un centro de internamiento de extranjeros, en un CIE, o camino de su país. Yo lo que no concibo es que nosotros mantengamos en libertad, sin control, a miles y miles de inmigrantes que se han reído de nuestra ley, de nuestra norma, y que luego pase pues lo que pasó en Algeciras, que un señor que tenía orden de expulsión sin cumplir desde hacía prácticamente un año, termina matando a un sacristán de una iglesia, porque encima son personas a las que es que no se les controla. Sí es verdad que África, porque todos sabemos que en este tema del trasfondo es África, es un continente en donde los países están sometidos a repúblicas
teocráticas islamistas o a repúblicas socialistas o comunistas. El que coja un atlas y vaya viendo país por país, verá que los países se rigen por ese tipo de sistemas políticos, donde no hay democracia, donde hay muchísima corrupción. Es un continente inmenso que está siendo explotado básicamente por Rusia y por China. Europa se ha olvidado de África y es verdad que, en mi opinión, Europa debería replantearse su relación con África y a lo mejor replantearse que el problema habría que solucionarlo en África y ayudarles a desarrollarse socialmente, económicamente, políticamente. Y eso es una tarea pendiente que tiene Europa, sin duda. Pero también estoy convencido de que las tragedias que se están viviendo en la inmigración vienen muy de la mano y por culpa de ese efecto llamada, de ese buenismo y de esa situación, de esa política absurda que tenemos en Occidente y muy especialmente en España, sobre todo por la parte de la izquierda, pero el Partido Popular igual. Yo me acuerdo de esa imagen de Casado dándole la mano a unos inmigrantes ilegales en un muelle, ¿no? Y dándole la bienvenida cuando eran personas que se habían saltado todas nuestras normas. Pero evitaríamos muchas muertes, muchas tragedias, si en África tuviese muy claro que un inmigrante ilegal no va a vivir en libertad en España, sino que iba a estar en un CIE, o si no iba a tener que volver a su país, porque la persona que está en África y que quiere ir a Europa y que se somete a esas mafias de trata de personas, lo hace porque desde aquí se está lanzando un mensaje erróneo. Se está lanzando un mensaje absolutamente equivocado, que a veces se le dice, venga, incumplir las normas, incumplir la ley de extranjería, saltaros nuestro propio reglamento, venid aquí, que ya veremos cómo os quedáis. Seamos prudentes, porque lo que estamos provocando es que la gente se juegue la vida en el Mediterráneo y luego pasa lo que pasa. Pero no es un problema de razas, no es un problema de origen del inmigrante. El inmigrante, no, fíjate, te digo una cosa, los inmigrantes legales que han pedido su permiso de residencia, que han pasado su tiempo tramitando su expediente, que pagan sus impuestos, están con Vox en este tema totalmente, porque claro, hay un agravio comparativo clarísimo entre el inmigrante legal y el trato que recibe el ilegal, ¿no? Y luego la cantidad de recursos que estamos consumiendo para mantener este sistema sin conflictividad social. Y seamos realistas, los hechos demuestran que estamos importando una inmigración ilegal de hombres jóvenes, nosotros siempre decimos en edad militar, muchos con delitos ya cometidos en África y que terminan huyendo de África hacia Europa y que están creando una situación de inseguridad clarísima en ciertas zonas de España, en ciertos barrios de ciudades importantes. Eso es una realidad que nadie puede negar y no basta ir a esas zonas. Bueno, y fíjate el problema que tienen en África, que tienen en África, no, en Francia, con los conflictos que ha habido últimamente y donde se está viendo que hay una falta de integración absoluta en población de origen de esa inmigración que se produjo hace unos años, que ya son personas nacidas allí en Francia, son de segunda o tercera generación. O sea, es un problema además que deberíamos debatir, que deberíamos afrontar. No deberíamos estar tratándolo como, digamos, con esa demagogia en los medios de comunicación, demonizando a un partido porque lo que quiero es quitarle los votos. No, vamos a debatirlo abiertamente, con tiempo, con sosiego y con sentido común. Carlos, hay otro tema que nos interesa, que es la economía de nuestro país, la industria también, en lo que se refiere a la provincia de Cádiz. ¿Qué medidas propone Vox? A nivel nacional te diré que nosotros estamos muy preocupados porque la deuda pública se ha disparado. Mientras los tipos de interés eran negativos, bueno, esto es como el que pide un préstamo para refinanciar otro préstamo, pero te dan un interés cero. Pues antes era así, porque los intereses estaban muy bajos. Y entonces, bueno, pues renovabas deuda. Pero siempre advertíamos, cuidado, cuando suban los tipos de interés. Nuestro diputado Rubén Manso en eso en el Congreso insistió un año y otro año cada vez que se prestaban los presupuestos. Y al final ha sucedido. Los tipos de interés se han disparado, la inflación se ha disparado, y si antes nos gastábamos más de 30.000 millones de euros al año en pagar intereses, solo intereses de deuda pública,
Ahora esa cifra vamos a ver hasta dónde llega. Eso es un gasto y un desperdicio de esfuerzos increíble. La gente no se puede imaginar lo que realmente cuesta eso a la sociedad, a esos impuestos que estás pagando todos los días. Creo que la cifra está en unos 30.000 euros, la deuda de cualquier español que nace ahora mismo. Ahora mismo nace un niño, bueno, ese niño ya nace no con un pan debajo del brazo, sino con una deuda. Con una deuda de 30.000 euros. A nivel nacional, ¿por qué sucede eso? Porque nuestros recursos no se están dirigiendo a infraestructuras, en definitiva, a infraestructuras de carácter productivo. Tú puedes dirigir el gasto a gasto político, a mantenerte en el poder, a marketing político, en definitiva, o puedes ponerte a trabajar y hacer que la gente pueda generar riqueza. Y nos hace falta un planteamiento absolutamente distinto. En la provincia de Cádiz, eso lo vemos reflejado. Eso que te estoy diciendo claramente. Tenemos reivindicaciones para la provincia de Cádiz que son las mismas de hace 4 años cuando hacíamos la campaña. Y me dicen ahora, ¿qué quieres para Cádiz? Pues lo mismo que hace 4 años. Quiero que se haga la obra en 3 caminos. Quiero que se desdoble la carretera de Vejer a Algeciras. Quiero que el tren de Algeciras, el puerto a Boadilla, se haga en condiciones ya de una vez. Hay competencias autonómicas en la sierra que se tienen que cumplir, que hay infraestructuras en la sierra que son absolutamente necesarias. Quiero que se dé trabajo a astilleros, a Navantia, donde la demanda interna de trabajo brilla por su ausencia, porque no invertimos en investigación, no invertimos en defensa, y por lo tanto tenemos aquí una carga de trabajo ridícula, a pesar de las mentiras que nos están contando desde el gobierno, porque la carga de trabajo aquí parece, uno ya empieza a creer que lo que quieren es que se cierre el astillero de Puerto Real, porque a pesar de la cantidad de oportunidades y de el potencial que tiene la provincia de Cádiz, estamos en un sitio estratégico donde son decenas de miles de barcos los que pasan por aquí todos los años. Podría estar rondando los 100.000 buques que pasan por el estrecho de Gibraltar al año. Tenemos unas posibilidades a la hora de afrontar la construcción naval, las reparaciones, el comercio, y sin embargo nuestros competidores que están en Portugal, que están también en Valencia, porque hay mucha competencia entre el puerto de Valencia, en definitiva con el puerto de Algeciras, pero la provincia de Cádiz debería defenderse y debería reclamar una serie de inversiones y de atención. Se pueden hacer muchas cosas, pero lo primero es cambiar la mentalidad. Yo creo que el gobierno a Cádiz la tiene olvidada. No sé si a lo mejor... Mira que es una provincia fuerte desde un punto de vista electoral. Repartimos 9 diputados y 4 senadores. Pero sin embargo, es una población, digamos, bien intencionada. Y yo creo que lo deberíamos hacer ya es reclamando un poco más de egoísmo gaditano. Y deberíamos ya al político exigirle para Cádiz. Dar un toque de atención y decir que estamos aquí, sí. Hacernos notar. Y decir, que no defienda Cádiz. Está claro. Carlos, me gustaría preguntarte también una cosa. ¿Qué tiene Santiago Abascal para que la ciudadanía tenga que votarlo el próximo 23 de julio? ¿Con calor o sin calor? Con mucho calor seguro. Sí, vamos a pasar no nos mucho cabe calor duda. ese día. Bueno, a ver, yo a Santi lo conocí en el 2014. Porque me dijeron que había un partido que se llamaba Vox y yo me metí en un tren y me fui a Madrid. Fíjate, yo eso no lo sabía. Y me fui solo allí. Yo allí no conocía a nadie de donde estuve. Me metí en un rincón y lo escuché. ¿Te convenció? Y me convenció. Yo me vine a San Fernando diciendo... Me convenció casi del todo. Y después aquí... vi un vídeo que ha visto mucha gente, que es cuando él toma posesión como concejal, cuando estaba en el Partido Popular, recibiendo insultos de todo tipo de los proetarras y donde casi se le exigía que saliese por la puerta trasera y él dijo, no, yo salgo por la puerta delantera y haced lo que queráis, ¿no? Y entonces yo dije, hombre, este hombre al que le he escuchado en Madrid y que es capaz de hacer esto por defender sus principios y que además se ha ido del Partido Popular y ha montado un partido nuevo, que me gusta lo que escucho,
Porque claro, uno ya no sabe qué creerse, uno escucha muchas cosas. Pero mira, si este hombre tiene un partido, merece la pena seguirle, porque le veo valiente y porque le veo sincero y le veo honesto. Y yo luego, cuando ya he conocido personalmente, lo he tratado, yo estoy convencido de que Santiago Abascal es un hombre honesto. Y eso en política es rarísimo. Eso te iba a decir, porque la honestidad es algo que brilla por su ausencia en la política. La honestidad con mayúsculas. Y perdóname porque tú estás dentro de política. Sí, y nos conocemos de hace tiempo y sé cómo eres una persona íntegra. Tú puedes tener personas que se equivocan y que se aciertan, porque todos somos humanos. Tú puedes tener personas que un día están más acertados y otros menos. Pero es que Santiago es muy honesto y cada vez que dice algo está convencido de que lo dice, pero que si lo convences, mañana te dirá, oye, es verdad, tienes razón, me has convencido. O sea, es un hombre que no responde al perfil que te decía al principio, al perfil partidista, desesperado por el poder, que quiere montar un chiringuito, un negocio, ¿no? Santiago es un hombre que ha vivido mucho en política y que sabe que tiene mucha experiencia, y sobre todo yo creo que Santiago, su mayor virtud es la honestidad. Carlos, me quedo sin tiempo. Pues ya me están tirando de la oreja, me dicen que nos quedamos sin tiempo. Me llevaría horas charlando contigo para, bueno, pues aclarar y tratar. Son 200, yo lo decía anteriormente, si me equivoco me rectificas, 279 páginas de un programa completo que habría que leerse, al igual que del resto de partidos que concurren a las elecciones generales, para saber realmente qué es lo que vamos a meter el próximo domingo 23 de julio. Que hay personas que votan, bueno, pues por convicción y porque de toda la vida han votado a ciertos partidos, y otros, pues bueno, porque dicen, esto mismo. Hay que pensar y hay que votar con cabeza. Así que te pido que tienes unos segundos para dirigirte a la ciudadanía y bueno, pedirles el voto en la medida de lo posible, y que bueno, confíen en su formación, igual que han hecho el resto de compañeros de otros partidos. Bueno, pues nos jugamos mucho en estas elecciones generales. Estamos en un momento clave para España. Ya vivimos años de gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta. El señor Rajoy, gallego también como el señor Feijóo, disfrutó de un poder que luego utilizó de una manera ambigua, por no decir cobarde, y abrió la puerta a que luego viniese la izquierda socialista con la izquierda radical, con la izquierda separatista, y hemos sufrido también demasiados años ya de este tipo de gobierno, de demagogia y de políticas absurdas. Es el momento de Vox, es el momento de un gobierno firme, de un gobierno honesto, de políticas de sentido común y, en definitiva, de un gobierno que defienda lo que defienden los españoles, un gobierno que le dé solución a los problemas reales, que defiende lo que verdaderamente importa a todos los españoles. Por eso os pido que votéis a Vox, porque estamos seguros que no os vamos a defraudar. Muchas gracias. Pues Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido y muchísima suerte el próximo domingo. Muchas gracias.